Todos sabemos que Ucrania tuvo colaboracionistas nazis en la Segunda Guerra Mundial, ahí les va. Y que con eso ya aburren con su propaganda repetida. ¿Por qué no nos cuentan mejor sobre los colaboracionistas rusos de Hitler, ah? ¿No los dejan sus jefes en el Kremlin o qué? ¿Tienen miedo de quedarse sin su salario en rublos? Espero que no me lean, porque cada vez que los desafío a que hagan un video, esos desgraciados terminan haciéndolo y encima les queda bueno. La Segunda Guerra Mundial está íntimamente relacionada con el conflicto ruso-ucraniano desatado en 2014. Las maneras en las que en Rusia y Ucrania se evalúa aquella conflagración desde un punto de vista histórico, cultural, mediático, político y hasta legal difieren profundamente y en muchos aspectos resultan directamente antagónicas. Hay muchas formas de observar este fenómeno y en este programa ya hemos abordado varias. Pero hoy nos fijaremos en el aspecto del nacionalismo colaboracionista. Cómo son vistos en Ucrania los nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis y cómo son vistos en Rusia los nacionalistas rusos que colaboraron con los nazis. Cuando en 1941 la Alemania hitleriana invade la Unión Soviética, en algunas de las repúblicas que la conformaban hubo quienes los recibieron como libertadores que venían a rescatarlos del comunismo y lo que denunciaban como opresión de sus identidades nacionales. Esto se dio, por ejemplo, en las repúblicas bálticas, caso al que, por cierto, también dedicamos un completo video en su momento. En mucha menor medida en Bielorrusia y de manera tan extensa que todavía es un asunto controvertido en el presente siglo en Ucrania. En especial desde 2014, aunque ya venían dándose muestras intermitentes desde una década antes, las autoridades ucranianas, electas o no, así como sus fuerzas armadas, ramas judiciales, culturales y demás, ven a los colaboracionistas nazis locales como figuras heroicas que lucharon por una Ucrania independiente. Su activo rol en masacres bien documentadas de judíos, polacos, rusos y hasta ucranianos son sistemáticamente ignoradas o contextualizadas como parte inevitable de los sucesos de aquellos años. Incluso en las escasas ocasiones en que Zelensky o sus partidarios son confrontados a este respecto por periodistas locales o extranjeros, sus respuestas son esquivas, relativistas, comprensivas, justificadoras y no ponen en la más mínima sombra de duda el estatus heroico que atribuyen a sujetos como Stepan Bandera o Raman Shухevich, cuyo papel como respectivamente principal brazo político y principal brazo armado del colaboracionismo ucraniano con los nazis está tan fuera de toda duda que ni el más antirruso de los historiadores occidentales se atrevería a desmentirlo como propaganda del Kremlin. En los últimos 10 años, el país se llenó de monumentos a colaboracionistas nazis hasta el punto de convertirse en el que alberga más en todo el mundo, asunto al que dedicamos otro video, por cierto. El culto a Bandera y Shухevich forma parte del paisaje político-cultural promovido desde Kiev. Está amparado por las leyes y ha sido ampliamente naturalizado en medios y sistema educativo. ¿Y en Rusia? ¿Acaso no hubo colaboracionistas nazis rusos? Obvio que los hubo, pero he aquí lo interesante, que su legado es percibido de manera muy distinta. Tomemos el caso de los Vlasovitas. Andrei Vlasov fue un general del Ejército Rojo que, tras ser capturado por los alemanes en 1942, se convirtió en líder del colaboracionismo ruso con el Tercer Reich. El militar aceptó encabezar un movimiento de liberación ruso contra Stalin, con un argumentario para justificar su deserción que variaba según su interlocutor. Unas veces era porque el dirigente de etnia georgiana habría traicionado a la Revolución Rusa, emprendiendo un capitalismo de Estado, mientras que en la mayoría de las ocasiones Vlasov adoptaba una postura abiertamente anticomunista. En ese sentido, el título de su manifiesto político personal, ampliamente distribuido por los nazis, fue ¿Por qué he emprendido la lucha contra el bolchevismo?, lo que no deja mucho lugar para la duda que digamos. No todo fueron palabras. Vlasov, siempre bajo supervisión nazi, comandó el Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia y la que sería su rama militar, el Ejército de Liberación de Rusia, que
que llegó a combatir junto a la Wehrmacht en el frente del río Oder. La gran mayoría de sus filas estaba integrada por personas con ideología anticomunista y nacionalista rusa que veían en la Unión Soviética a un enemigo de su identidad nacional, que sentían que se veía diluida por la fuerza en un proyecto de Estado donde los orígenes de clase eran más tenidos en cuenta que el origen étnico. El movimiento blasovita, sin embargo, fue efímero. Las reticencias personales de Hitler a la hora de permitir unidades étnicamente rusas en las Fuerzas Armadas alemanas hicieron que éstas solo lograran formarse cuando la guerra ya se inclinaba claramente hacia el bando aliado. Y como quien traiciona una vez bien puede traicionar dos, a último momento Vlasov y sus hombres trataron de volver a cambiar de bando, luchando contra los nazis en Praga, en una desesperada tentativa por salvar su honra y, sobre todo, sus vidas. Spoiler, fracasaron doblemente en el intento porque no salvaron ni la una ni la otra. Aunque el desertor devenido colaboracionista y sus hombres se entregaron a los estadounidenses tras la derrota nazi, estos se sacaron esa papa geopolítica caliente de encima de inmediato, enviándolos a los soviéticos. Vlasov y 10 altos cargos de su grupo fueron juzgados y ahorcados por alta traición en Moscú en 1946. Casi medio siglo después, la Unión Soviética se desintegró y durante la siguiente década hubo muchos cambios en Rusia. Varios héroes de la historia pasaron a ser considerados villanos y no pocos villanos del pasado comenzaron a ser vistos como héroes. El nacionalismo y el anticomunismo dejaron de ser vistos como un pecado. Sin embargo, al contrario que otros nacionalistas y anticomunistas rusos, Andrei Vlasov nunca perdió su estatus de traidor entre los rusos. Unos pocos intelectuales intentaron presentarlo como una víctima del estalinismo, otros pocos como doble víctima del comunismo y el nazismo. Pero cada uno de esos intentos chocaba una y otra vez con el rechazo de la opinión pública y de las autoridades civiles y militares. De modo similar ocurrió con sus colaboradores o aliados cuando alguna iniciativa familiar o política trataba de rehabilitarlos. Es el caso, por ejemplo, de Piotr Krasnov, héroe militar cosaco de la Primera Guerra Mundial del lado del Imperio Ruso y posteriormente colaboracionista nazi por su ferviente anticomunismo. Cuando a principios de este siglo se erigió un monumento en su honor en un terreno privado de un pequeño pueblo al sur de Rusia, el escándalo fue tal que al final la estatua fue desmontada del jardín particular donde había sido erigida. Desde hace años en Rusia el adjetivo blasovita es el mejor, o peor según se mire, equivalente de traidor a la madre patria en el, por otro lado, rico vocabulario ruso y así se usa en el día a día. Por ejemplo, cuando un grupo de mercenarios rusos se integraron en las tropas de Zelensky, tanto en la prensa como entre los políticos y hasta en el argot callejero, el primer epíteto que se usó para referirse a ellos fue precisamente el de blasovitas. Y todo esto, siguiendo el discurso hegemónico, podría resultar hasta cierto punto sorprendente. ¿Cómo es posible que quien fuera un activista nacionalista que quiso liberar a Rusia del comunismo sea todavía hoy tan vilipendiado por la población rusa, a pesar de que, ya saben, Rusia no es comunista ya, sino ultranacionalista? ¿Por qué Andrei Vlasov no ha logrado un estatus entre sus compatriotas siquiera remotamente similar al que disfruta la figura de Stepan Bandera en Ucrania? Pues porque para la inmensa mayoría de población rusa y sus autoridades, independientemente de su evaluación personal sobre el pasado soviético, el colaboracionismo con los nazis representa una línea roja innegociable, mientras que para el discurso oficial del ultranacionalismo ucraniano, aliarse con Hitler es apenas una especie de pecado de juventud sin mayor importancia que puede ignorarse o incluso justificarse. Así que sí, en efecto, colaboracionistas nazis hubo en muchos países, pero la clave para evaluar su influencia en la política actual está en prestar mucha atención a cómo es tratado ese legado en cada caso.